Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El puesto de mando avanzado se ha trasladado en las últimas horas a San Antolín de Ibias. Preocupa el incendio que se declaró el martes en esa zona y que, según los primeros indicios, fue provocado. Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias. Es muy extraño que allí hubiera habido un fuego accidental. Es una zona que muy cerca también hay barbacoas, pero se descarta que hubiera sido unas brasas de alguna barbacoa. No hay conocimiento tampoco de que se hubiera producido ningún evento allí, y todo apunta a que es un fuego intencionado, un fuego además muy peligroso. En esa zona continúan desalojados un total de 41 vecinos. Es uno de los 4 incendios que continúan activos, según la última actualización del SEPA. Continúan también en esa situación los de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Caunedo en el concejo de Somiedo. Están estabilizados 2, uno en Cabrales y otro en Tineo. A las 9:30 de esta mañana vuelve a reunirse el CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrado. Será, como siempre, en Llanera, en La Morgal, en la sede del Servicio de Emergencias. Y en el resto del país, un total de 13 incendios se mantienen en situación operativa 2, aunque la evolución general es positiva. Esto pese a que en León el fuego de Fasgar volvía a descontrolarse en las últimas horas, está fuera de la capacidad de extinción. El de Anllares del Sil, limítrofe con Asturias, evoluciona muy favorablemente, el perímetro está frío y se han eliminado los puntos calientes localizados. Hoy está previsto que comparezca en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Lo hace a petición del Partido Popular para que explique las medidas adoptadas por su departamento en relación con estos incendios. Ayer, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, aseguraba que cuando la situación se estabilice, tocará reflexionar. Una reflexión muy clara para analizar desde el rigor técnico cuáles son las causas que han provocado esa virulencia de los distintos incendios en distintos territorios y también cuáles son las consecuencias de los incendios que han asolado nuestro país. Llevando a cabo ese análisis es la única forma de ser capaces de llevar a cabo políticas públicas que nos protejan. Pues son noticias de este jueves, se las vamos a contar hasta las 9 en punto de la mañana en esta primera edición de Asturias Hoy, que hacemos con Pablo Mateo en la técnica y con Paula Rodríguez y Ángeles García en la redacción y la locución. Reciban también el saludo de quien les habla, de Patricia Martínez. Es 28 de agosto, repasamos a continuación otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. Entra en vigor el decreto que regula la capacidad de acogida de los menores migrantes. El Boletín Oficial del Estado lo publicaba ayer y permite que hoy se active el mecanismo de reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla. Fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Según esta fórmula, Asturias debería acoger a 331 menores. Félix Bolaño, ministro de Justicia. Las comunidades autónomas, sinceramente, no me imagino, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, no me imagino que quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría, lógicamente, consecuencias también legales. El Principado financiará las estancias internacionales de 29 investigadores predoctorales del programa Severo Ochoa. Duran entre 1 y 3 meses, permiten a los investigadores adquirir nuevas técnicas, trabajar en laboratorios punteros y desarrollar actividades directamente relacionadas con su tesis doctoral. Cada ayuda cubre hasta un máximo de 3.000 euros por persona. Los destinos incluyen países como Suecia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania, Francia, Italia o Bélgica, entre otros. Y la comarca de la Sidra acogerá los actos del Día de Asturias. Las actividades se repartirán por los 6 concejos de la comarca y se extenderán durante 4 días. Incluyen vuelos en globo, deportes tradicionales y visitas guiadas a llagares. El arranque será el viernes 5 de septiembre en Sariego y le seguirán el sábado Colunga y Villaviciosa. La tarde del domingo cogerán el Testigo, Vimenes y Cabranes, y el lunes Nava, el día 8 de septiembre, acogerá el fin de fiesta con mercado y juegos tradicionales, un encuentro de coros y mucho protagonismo del Museo de la Sidra. Juan Antonio González es el presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. De cara no solamente a los asturianos, sino también a todos los gentes de fuera, visitantes, etcétera, que puedan disfrutar de unos días de identidad y de seña asturiana. El tráfico.
8:05 de la mañana. Nos interesamos ahora por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos situación muy tranquila en la red de carreteras asturianas. Afortunadamente todas las arterias principales están totalmente despejadas. Van a encontrar tráfico en momento de entrada a la capital del Principado y especialmente en los principales núcleos urbanos, pero por el momento sin grandes retenciones a destacar. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula hasta ahora por Oviedo? Policía local, buenos días. Hola, buenos días. Circulación fluida por toda la ciudad y hasta ahora no hay incidencias a destacar. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón. Nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Avilés, Centro de Control del Tráfico. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Hoy circulación escasa debido a la festividad aquí de la ciudad. Gracias. Gracias y buenos días. El tiempo. Pues vamos a interesarnos también por la previsión meteorológica que nos acerca Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Nos despertamos todavía con algunas lluvias que a lo largo de la mañana tenderán a remitir. Lo más destacable del día de hoy es el descenso térmico. Refresca el ambiente y de hecho nos quedaremos previsiblemente por debajo de los 24 grados previstos en puntos de la costa. Hoy el viento soplará con intensidad durante la tarde en los litorales. Esperamos de hecho rachas entre los 50 y 60 km por hora. Los cielos tenderán a abrirse. Tendremos una tarde con más claros, aunque todavía tendremos algunas nubes. Pues ya saben, es la sintonía de Lo que hay que oír, el programa que sigue a este informativo, y nos vamos a fijar en el menú que tienen preparado para hoy Amanda y Arantxa. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Bueno, pues tenemos de jueves un menú, ya. Como siempre, de jueves, efectivamente, que es el jueves solidario, es el día más solidario en Lo que hay que oír, con lo cual es un menú que abre fronteras. Vamos a conocer pues el proyecto Caravanas, abriendo fronteras, para la redundancia, de la mano de uno de sus componentes. También vamos a seguir conociendo a los acogidos por el programa de atención a las víctimas de la violencia en Colombia, con un caso nuevo, una historia nueva, a la Asociación Mar de Niebla, que nos presentará sus proyectos de voluntariado. Veremos cómo podemos ser voluntarios y voluntarias de Mar de Niebla. Y vamos a tener también mucha actualidad, vamos a tener también mucho humor, y vamos a cerrar con Veranearte, con Patricia Pérez, que nos trae, como todas las semanas, un cuadrín relacionado con el verano. Y esta vez pues estamos de enhorabuena porque nos va a traer varios y nos va a contar la historia de una gran pintora, una gran artista que no siempre lo tuvo excesivamente fácil, como fue Berthe Morisot. Pues así, poquitín a poquitín, vamos cerrando ya el mes de agosto, pero que nadie se preocupe, que Lo que hay que oír va a continuar también en septiembre. Así que, Arantxa, seguimos hablando y hasta mañana. Seguimos hablando. Un beso. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. El incendio de Ibias es el que más preocupa ahora en Asturias, por eso se ha trasladado hasta San Antolín el puesto de mando avanzado. Es uno de los 4 incendios activos en la región, junto a los de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Caunedo en Somiedo. Además hay otros 2 que están estabilizados, uno en Cabrales y otro en Tineo. Hoy a las 9:30 en La Morgal, en Llanera, vuelve a reunirse el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI. Lo hará con la presencia del presidente del Principado y se actualizará después la situación en Asturias. En Ibias, los servicios de emergencia están empezando a contener un fuego que ha calcinado hasta el momento unas 379 hectáreas y que mantiene fuera de sus casas a 41 vecinos. Son ciudadanos de edad avanzada que fueron asistidos por Cruz Roja y han sido realojados con familiares. Hasta la zona se desplazaba ayer el presidente del Principado, quien explicaba que las labores se centran en intentar cerrar la parte este y sur del incendio, que son las que más preocupaban, al menos a última hora de la tarde de ayer, mientras que en la cima estaba empezando a lograrse contener las llamas. Hay partes en las que se va conteniendo un poco más, por ejemplo, en toda la parte de cumbre, es verdad que ahí parece que se está intentando retener y casi aguantando la posibilidad de que pase, o si pasa también se está sosteniendo, pero en segundo lugar que estamos ante un fuego. Si los últimos que teníamos eran todos traslado de León, por ejemplo el más cercano que tenemos a nosotros, ¿no? El de Anllares, que había pasado de Gaña, en esta ocasión no, en esta ocasión el fuego nació aquí, el incendio nació aquí.
Adrián Barbón alertaba sobre la posibilidad de que este incendio de Sant Antolín de Ibias haya sido provocado intencionadamente, calificando la situación de gravísima. No confirma la autoría del incendio porque está sometido a investigación, pero señalaba que todo apunta a que fue deliberado. Que haya alguien que ha decidido provocar un incendio y generar todo lo que estamos viendo, porque aquí apenas se aprecia, pero si ustedes hacen o ven las vistas aéreas que se están trasladando, es gravísima la situación, pues desde luego algo que vamos a perseguir y desde luego yo espero que paguen ante la justicia como tiene que ser. Misma opinión es la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Apunta que todo indica que fue provocado, aunque precisa que la investigación sigue en curso y que todavía es pronto para establecer conclusiones definitivas. La zona en la que se produjo, la zona cercana a la piscina municipal, es muy extraño que allí hubiera habido un fuego accidental. Es una zona que muy cerca también hay barbacoas, pero se descarta que hubiera sido unas brasas de alguna barbacoa. No hay conocimiento tampoco de que se hubiera producido ningún evento allí y todo apunta a que es un fuego intencionado, un fuego además muy peligroso porque cogió ladera arriba, avanzó de una manera muy rápida. Pues a falta de actualizar los datos que conoceremos tras la reunión del CECOPI, que es a las 9:30. Ayer la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, en el informativo de la tarde de TPA Noticias, decía que el incendio estaba empezando a estar conteniendo en extensión, todo gracias a la lluvia que en ese momento, a las 8:30 de la tarde, comenzaba a caer sobre Sant Antolín. Bueno, pues acaba de empezar a llover, entonces es bastante tranquilizador, esperemos que continúe. Está más o menos perimetrado todo lo que es el incendio, toda la parte superior con la UME, los bomberos desplegados por el resto de puntos. Van a dejar descender la lengua poquito a poco, se va a ver llama, va a ser muy llamativo, pero es lo que están tratando, que vaya a bajar y apagarlo abajo. Estuvieron refrescando y van a tener puntos debajo, entonces con tranquilidad, intentando que los vecinos estén tranquilos aunque vean esas llamas y mucho humo. Vecinos, como es el caso de los de Villamayor y los de Villarcebollín, que todavía no han podido regresar a sus hogares. La alcaldesa no podía ofrecer aún una fecha exacta para su regreso, pero confiaba en que el fuego pueda controlarse a lo largo del día de hoy. Bueno, pues si la evolución continúa así y el viento ayuda y no hay mucho humo, yo supongo que mañana, a lo largo del día de mañana, a más tardar pasado, pero yo creo que mañana, si la cosa va bien esta noche, puedan llegar a volver a sus viviendas. Pues el líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, también se trasladaba ayer a Ibias. Allí ponía el foco en la importancia de la prevención para evitar la virulencia de los fuegos, pide reflexión y acción al Principado para modificar la actual ley de montes y dar protagonismo a los ganaderos. Ha sido un incendio que se ha propagado de una manera rapidísima en el día de ayer y que a todo el mundo le sorprendió por la virulencia y la capacidad que tuvo de expansión en cuestión de unas pocas horas. Afortunadamente, pues parece que está todo controlado. Solo quiero insistir en una idea. No se trata de venir con los medios de extinción cuando el fuego se produce, sino que los montes asturianos tienen que estar preparados y por tanto tiene que haber una buena prevención y una buena gestión de montes para evitar que esto que estamos viendo en estos días pues sea una tónica habitual. El Principado incluirá en la solicitud de zona catastrófica otros municipios que no aparecían en la primera declaración hecha pública desde el Gobierno estatal. Es el caso de concejos como Ponga o Cabrales. Sus responsables municipales, José Sánchez y Marta Alonso, aplauden la medida, aseguran que es necesaria después de haber sufrido también varios incendios en este mes de agosto. En las catástrofes siempre suele haber una primera relación donde se hace una valoración, digamos, de los daños más importantes o los más evidentes, pero bueno, siempre hay margen para mejorar esa relación de en este caso de concejos afectados y bueno, agradecemos que se tenga en cuenta pues a sitios como Casu, me parece que tampoco había salido, Ponga o Cabrales también en este caso, sí. Entendemos que será incluido porque es una lista que se va actualizando y que creemos que va a ser incluido el concejo de Ponga dentro de ese listado. En el caso del municipio Cabraliego, donde sigue cerrada la ruta del Cares, los daños colaterales del incendio que se inició en Camarmeña son notables. Cabrales al final, con el tema de la ruta al Cares y la afluencia turística que se vio mermada en esos días por los incendios, ve afectada su parte de servicios, ¿no? Tanto taxistas como hosteleros, hoteleros de la zona sí notaron una bajada en las reservas y durante bastantes días las rutas de montaña, de alta montaña, estaban restringidas al paso para evitar accidentes y al no tener equipos de rescate suficientes que pudieran actuar, pues evitar esos problemas, ¿no?
8:15 de la mañana. En el resto del país son 13 los incendios que se mantienen en situación operativa 2, en estado de alerta con riesgo alto. Eso sí, la evolución general es positiva, aunque en la provincia de Lugo la situación es desfavorable y en León el fuego de Fasgar volvía a descontrolarse en las últimas horas, está fuera de la capacidad de extinción. El de Añares del Sil, limítrofe con Asturias, evoluciona de forma favorable, el perímetro está frío y se han eliminado ya los puntos calientes localizados. A todo esto, hoy comparece en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo hace a petición del PP, para que explique las medidas adoptadas por su departamento a propósito de los incendios que están afectando a distintos territorios. Ayer fue el turno de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Egesen, quien advertía que aún estamos en una situación complicada y preocupante, pero que cuando todo se estabilice tocará reflexionar. La dimensión de lo ocurrido, lo primero que me gustaría decir es que nos tiene que llevar a reflexionar. Una reflexión muy clara para analizar desde el rigor técnico cuáles son las causas que han provocado esa virulencia de los distintos incendios en distintos territorios y también cuáles son las consecuencias de los incendios que han asolado nuestro país. Llevando a cabo ese análisis es la única forma de ser capaces de llevar a cabo políticas públicas que nos protejan. Pues este jueves los Reyes van a visitar Galicia, diversas zonas alcanzadas por los incendios forestales. Lo harán en varios municipios de Ourense. También se van a reunir con alcaldes y otras autoridades, así como con personas afectadas por estos fuegos, desde ganaderos a vecinos. Ayer estuvieron en Castilla y León y mañana viernes se van a desplazar a Extremadura. El consejero de Medio Rural aquí en el Principado visitaba ayer miércoles precisamente a los ganaderos afectados por los incendios de Somiedo. Marcelino Marcos asegura que las primeras ayudas llegarán en cuestión de semanas. Además, planteaba una flexibilidad de las normas medioambientales para la construcción de infraestructuras de prevención de incendios en zonas protegidas. Es una crónica de Guiller Verdín. Desde la Braña de la Pornacal, en Somiedo, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha defendido la importancia de las infraestructuras de prevención de incendios y ha planteado una reflexión a nivel nacional sobre las normas que dificultan su construcción en zonas protegidas. Y los mecanismos de protección ante incendios forestales tienen que ver con infraestructuras para que los medios de extinción de incendios puedan acceder a las zonas de una manera adecuada. Si ponemos dificultades para ejecutarlas por otros motivos desde el punto de vista medioambiental, estamos perjudicando indirectamente ante situaciones como esta la preservación de estos territorios. Marcos Líndez ha trasladado a los ganaderos de la zona que las primeras ayudas para forraje se abonarán en semanas, aunque no concreta una fecha. En su primera visita a una zona afectada por los incendios de este verano, el consejero también ha respondido a las críticas del PP por su ausencia las últimas semanas. Este consejero, si el lunes se anunciaban en el Consejo de Gobierno estas ayudas, estando aún de vacaciones, como se suele decir o como se traslada, es porque todos los días anteriores estuvo también centrado en cómo se tenían que realizar esas ayudas y cómo estar en condiciones de llevarlas a Consejo de Gobierno. El consejero ha avanzado que habrá una segunda fase de ayudas destinada a construcciones, colmenas o bolas de silo perdidas por el fuego. En Cangas del Narcea se celebraba ayer una asamblea de ganaderos convocada por el sindicato URA. El objetivo de ese encuentro era reclamar un cambio de política forestal y la prevención en los montes. El secretario general de URA, Borja Fernández, denuncia el abandono de los mismos, critica que la administración no hace desbroces, pero que tampoco autoriza quemas controladas. Ganaderos, además, como Maripaz Rodríguez y Eduardo Rodríguez, denuncian que han perdido pastos y han tenido que movilizar a sus animales para protegerlos de las llamas. Está claro que la gestión estos años no es eficiente y a las pruebas nos remitimos. Como decía el otro día, tenemos en nuestro poder solicitudes de desbroces y quemas controladas denegadas de zonas que hoy están quemadas por la propia naturaleza y por lo tanto hace falta un cambio de gestión. Nosotros mismamente, nuestro monte estaba completamente cerrado, el monte bajo, que es lo que ardió, estaba completamente ermo, muy desatendido, no tenía muchas pistas, ni tenía cortafuegos ninguno, ni tenía eso, una pista de acceso que era la que teníamos para subir a ver el ganado y nada más. Vamos a ver si entre todos podemos sacar algo adelante y que nos ayuden, porque si no vamos a pasarlo mal. Precisamente la Asociación de Criadores de Raza Asturiana de los Valles, ASEAVA, organizaba este miércoles una mesa redonda de urgencia para analizar las causas y consecuencias de los fuegos. Recuerdan desde este colectivo que los incendios forestales no son fruto del azar, sino uno de los síntomas de un histórico abandono de los montes. Ángeles García.
Aquí en RPA, José Antonio González, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, experto en modelos de gestión territorial y de paisaje, abogaba por volver a utilizar el fuego como herramienta de gestión de los montes. Decía que los planes en la lucha contra los incendios deben estar diseñados por especialistas en la materia. Procesos de alteración de los usos del suelo, de la simplificación de los paisajes, de la pérdida de biodiversidad, de los cambios en los modelos productivos con el abandono de actividades que estaban íntimamente relacionadas con el cuidado de esos espacios y con un proceso de concentración de población y actividad económica que nos aleja cada vez más de esos espacios forestales con una alta continuidad de combustible que de alguna manera u otra, por las causas que sean, acaban manifestándose en esos grandes incendios. En esa mesa redonda también participaba Paco Castañares, vicepresidente de la Federación Española de Empresas Forestales. Señalaba que la totalidad de los incendios se generan en bosques sin gestión forestal, que son más virulentos en zonas protegidas. En esta parte de la geografía española, pues debe crecer entre 4 y 6 toneladas de vegetación nueva cada año por hectárea. España tiene este año 60 millones de toneladas más que tenía el año pasado. El nivel de intensidad de los incendios es 20 veces mayor que en las zonas que no están protegidas o que están bien gestionadas, 20 veces mayor. Por su parte, Rocío Rosa, doctora en investigación del SERIDA, decía que los fuegos que queman un suelo pueden tardar un largo tiempo en recuperarse. Se ha hablado poco del efecto tan gravísimo sobre el suelo, que es sobre lo que se asienta luego todo lo demás. Y en Salas, el Ayuntamiento lleva varias semanas suministrando agua a los pueblos afectados por la sequía. Por el momento se ha dado servicio con 40 camiones a aquellos pueblos que lo solicitan. Las cubas tardan en vaciarse 10 minutos en los depósitos municipales como el de Porciles. Sin embargo, en Cotariellu, sus 10 habitantes siguen sin poder poner una lavadora o ducharse por la falta de agua. Mientras dure la sequía en el concejo, el Ayuntamiento, a través de su alcalde, Sergio Hidalgo, anuncia que seguirá con la traída de agua. Sobre todo en la zona rural, captaciones o depósitos que son de los pueblos, que son antiguas, que bueno, puede haber algún tipo de avería, puede haber algún tipo de cuestiones, pues en algunos casos se ven resentidas y bueno, intentamos dar ese servicio. Y esta tarde arranca una nueva edición de la Feria Campomar en Tapia de Casariego. Casi 100 expositores se reparten por el centro de la villa para mostrar al público y vender sus productos de la huerta y del mar. La feria va a permanecer abierta hasta el domingo. Y les contamos que 24 entidades agroalimentarias se han reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con Luis Planas, y también con el titular de Economía, Comercio y Empresa, con Carlos Cuerpo. Les exigen compensaciones económicas por los efectos, en este caso, que sobre el sector tendrá el acuerdo arancelario rubricado hace 6 días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla, recordemos, un arancel del 15% a los productos europeos. Luis Cortés es el coordinador estatal de la Unión de Uniones, Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Si este acuerdo se va a mantener con Estados Unidos, se exige por parte de la Unión de Uniones a la Unión Europea que afloje la presión burocrática y que afloje la presión de condiciones artificiales que nos están haciendo, que nos están imponiendo los agricultores. Si no, no seremos competitivos. No por el 15%, sino porque al 15% hay que añadirle muchísimas otras condiciones que nos está imponiendo la Unión Europea. Hemos pedido al ministro, tanto Cuerpo como al ministro Luis Planas, máxima vigilancia y control en nuestro mercado para esos estándares, sobre todo en pesca ilegal, que la industria tailandesa lidera a nivel internacional, se apliquen y que en ese equilibrio mantengamos y sigamos trabajando en excepciones a esos productos alimentarios españoles, entre los cuales la pesca y cultura, trabajaremos para que así sea. Ocho y 23 minutos de la mañana, el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades, el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, a Ceuta y a Melilla. El decreto entra en vigor hoy mismo. Va a permitir que eche a andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivarán a más de 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la Ley de Extranjería. Este decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días. Según esta fórmula, Asturias debería acoger a 331 menores. Sobre ese reparto de menores migrantes no acompañados, el ministro de Justicia, Félix Bolaños,
Bolaños afirma que esa ratio es equitativa y que se aplica de forma uniforme en todas las comunidades. Advierte además a los gobiernos regionales del Partido Popular de que si se negasen a acoger a estos menores, esa decisión tendrá consecuencias legales. Cuando en alguna comunidad autónoma sus sistemas de acogida de menores multiplican por 3 esta ratio, es cuando se activa el traslado a otras comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, sinceramente, no me imagino, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, no me imagino que quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría, lógicamente, consecuencias también legales. Precisamente la Junta de Andalucía dice que estudiará jurídicamente si recurre ese decreto ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad de acogida de las comunidades. El Gobierno andaluz acusa al Ejecutivo Central de imponer sin diálogo y sin transparencia ese decreto a las autonomías. Y no dejamos Andalucía porque les contamos que la policía ha detenido a un hombre como presunto asesino de su expareja, una mujer de 58 años que fue encontrada muerta el pasado domingo en la localidad granadina de Motril. El arrestado está imputado por un delito de violencia dentro del ámbito familiar. Según fuentes policiales, tenía una orden de alejamiento sobre su presunta víctima, que por cierto estaba en el sistema Biogen. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que se trata de un caso de violencia machista. Y de confirmarse como caso de violencia machista, la fallecida sería la 7ª víctima en Andalucía. En lo que va de año, 24 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial en 2003, son ya 1.318 mujeres asesinadas. Y hay una investigación de un caso más, el de otra mujer de 44 años que se precipitó este lunes de un vehículo en marcha en Huesca, lo que le ocasionó lesiones de carácter grave. Fue trasladada al Hospital San Jorge de Huesca, donde finalmente falleció. El caso sigue en investigación y se desconoce por el momento la relación que existía entre el conductor y la mujer fallecida. Recuerden que existe el 016, es el teléfono contra el maltrato, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Coordinadora Ecologista de Asturias pide al Ayuntamiento de Sariego y a la Dirección General de Minas del Principado el control de los materiales que se están vertiendo en la cantera de La Castañera, en Sariego, ubicada en Peñacareses, donde estos días ya se están produciendo esos vertidos. Aquí en RPA, el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, recordaba que desde 2024 la nueva propietaria de la cantera es la compañía Minersa. Critica el abandono que sufren las canteras en Asturias, dejando, dice, un paisaje degradado con el consiguiente impacto en el suelo, en las aguas y en el paisaje. Una cantera que lleva años abandonada sin ningún proceso de restauración y que se está empezando a verter material. Suponemos que sea la nueva propietaria, que es Minersa, que pretende verter allí los restos del lavadero de Minaana en Ribadesella, pero queremos tener constancia de que eso se está controlando y que evidentemente lo que se está vertiendo allí no es contaminante, porque si no, si para ir a una cantera vamos a echar materiales contaminantes, pues flaco favor lo hacemos a la recuperación de estos proyectos industriales. Y Cadasa invertirá 882.000 euros para mejorar el saneamiento y la depuración de la ría de Leo, cuantía que se va a destinar a la explotación, mantenimiento y conservación de la red de saneamiento de la ría y estará vigente hasta septiembre de 2026. Durante este periodo se realizarán trabajos de mejora y conservación en las principales instalaciones del sistema que recoge las aguas residuales de los municipios de Castropol y Vegadeo. Estas aguas son transportadas a través de un sistema de colectores interceptores y estaciones de bombeo hasta la estación depuradora de aguas residuales EDAR Ría del EO. El sistema está compuesto por 11 estaciones de bombeo y más de 18 kilómetros de colectores que permiten una gestión eficiente del saneamiento de la zona. Vanessa Mateo es la directora general del Agua del Principado. El consorcio de aguas, aparte de garantizar el abastecimiento en todo el sistema central, gestiona las depuradoras, titularidad del Principado de Asturias. Son un total de 35 sistemas de saneamiento con casi 500 instalaciones. Las depuradoras no solo hay que construirlas, sino mantenerlas adecuadamente para que cumplan la finalidad para la que fueron diseñadas, y eso garantizará el buen estado de nuestros ríos. Y se lo contábamos en titulares, el Gobierno del Principado financiará las estancias internacionales de 29 investigadores predoctorales del programa Severo Ochoa. Estas estancias, de entre 1 y 3 meses, permiten a los investigadores adquirir nuevas técnicas, trabajar en laboratorios punteros y desarrollar actividades directamente relacionadas con su tesis doctoral. Cada ayuda cubre hasta un máximo de 3.000 euros por persona. Los destinos incluyen países como Suecia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania, Francia, Italia o Bélgica. Y Villaviciosa, distinguido
elegido precisamente a Bernardo Rodríguez y a Pablo Callado, que son dos de sus científicos más reconocidos. El primero investiga el genoma humano y su implicación en el desarrollo de enfermedades raras, y el segundo se dedica al estudio de la superconductividad. Pablo Callado es además uno de los 30 becados Ramón y Cajal en los últimos 5 años por el Principado. Desde 2021 preside la asociación Villaviciosa con Ciencia. Quizás en estas regiones es donde se encuentre la base molecular, ¿no?, de la enfermedad. Y lo mismo ocurre con otros tipos de enfermedades, como las enfermedades raras, ¿no? Enfermedades pediátricas, ¿no?, que son heredadas, enfermedades del envejecimiento como el cáncer, pasando a enfermedades que tienen un componente hereditario, ¿no?, desde las distrofias musculares, ciertos tipos de diabetes. Hacemos con una idea, digamos, modesta de organizar charlas y algunas publicaciones en redes sociales, y ahora poco a poco pues vamos incrementando la oferta, talleres científicos, también invitaciones en charlas en colegios, esta reciente quincena de la ciencia que fue todo un éxito. 8:30 de la mañana, las familias de los niños y niñas de Corbera que lo necesiten podrán dejar a sus hijos en el colegio para recogerlos más tarde. Es el nuevo servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento a partir de septiembre para las familias con hijos menores de 16 años. Se estrena en el Colegio de Las Vegas, pensado para aquellas familias que no quieran usar el comedor, pero necesiten ampliar el horario de recogida hasta las 3 de la tarde y podría ampliarse incluso a otros centros del municipio. Además, para este nuevo curso escolar, el consistorio ofrecerá ludotecas gratuitas los días no lectivos para reforzar los servicios de conciliación. Las familias interesadas pueden inscribirse en los servicios sociales municipales. Y se lo contábamos en titulares, el Día de Asturias de este año sabe a sidra. La comarca y sus 6 concejos será donde se celebre este año, después de que el pasado mes de diciembre se lograra esa declaración de la cultura sidrera como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. La amplia programación se va a extender durante 4 días y será para todos los públicos. Los 6 concejos de la comarca de la Sidra se alían este año para festejar el Día de Asturias. El arranque será la tarde del viernes en Sariego y le seguirán el sábado Colunga y Villaviciosa. Se disfrutará de degustaciones de productos típicos, mayau y gincanas sidreras e incluso un espectáculo de drones en la capital maliaya. La tarde del domingo cogerá el testigo Vimenes con animación teatral, exhibición de Baltu y verbena nocturna tras una mañana con hasta una docena de actividades en Cabranes. El lunes, el 8 de septiembre, el Día de Asturias, Nava acogerá el fin de fiesta con mercado y juegos tradicionales, un encuentro de coros y mucho protagonismo del Museo de la Sidra. Durante los 4 días que duran los festejos habrá actuaciones musicales a cargo de nombres como Evia, Los Berrones, Petit Pop y orquestas como Dominó o Tequila. El variado programa que acogerá la comarca de la Sidra incluye desde visitas a llagares o vuelos en globo hasta deporte tradicional, pasando por la gratuidad de los museos locales. Vanessa Gutiérrez es la consejera de Cultura y Juan Antonio González es el presidente de la Mancomunidad de la comarca de la Sidra. Ambos estaban ayer en la presentación de este Día de Asturias. Porque nada simboliza mellor la personalidad singular de Asturias que la cultura alrededor de la nuestra sidra. Esa expresión de tradición, de oficio, de paisaje y de comunidad que forma parte de la nuestra vida cotidiana. Los llagares a los que hay que agradecer a más la su implicación en este programa van a abrirles sus puertas. De cara no solamente a los asturianos, sino también a todos los gentes de fuera, visitantes, etcétera, que puedan disfrutar de unos días de identidad y de seña asturiana. El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición, cuando quieras y las veces que quieras. RPA. Estamos en Internet. RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 26 minutos para que den las 9 de la mañana. Este pasado domingo se clausuraba una nueva edición de la Gamescom, la feria de videojuegos más importante de Europa. Se celebra en la ciudad alemana de Colonia y en esta ocasión batió récords de asistencia. Recibió más de 357.000 habitantes.
visitantes. Es un 6,5% más que en 2024. También alojó más expositores que nunca, casi 1.600 de un total de 72 países. Con estas cifras, la influencia del evento trasciende el continente europeo, recoge así el testigo de la extinta E3, la feria de la industria del videojuego por antonomasia, que se celebraba en Los Ángeles, pero que no superó los ecos de la pandemia. Su última edición fue la de 2021. El sector facturó el año pasado solo en España cerca de 1.500 millones de euros, números que contrastan con una oleada de despidos. Solo el año pasado fueron más de 14.000. Entre las causas destacamos dos: las desinversiones y los efectos de la IA generativa. Eso en todo el mundo. En esa cita de Colonia hubo también representación asturiana, con el amparo de Asturex. Participaron dos firmas, Top Entertainment Agency y Meteorbyte Studios. El fundador y responsable de esta última nos acompaña hoy en el estudio, Phil González. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Quería preguntarte en primer lugar cómo ha sido esa experiencia en la última Gamescom. No es la primera vez que participas. La presencia asturiana es habitual en estos últimos años, pero no sé si se percibe un cambio de tendencia en el sector en cuanto a géneros, formatos, tipos de empresas que participan. Pues bueno, obviamente los cambios estamos muy atentos a ellos porque, como bien dices, pues han sido unos años un poco difíciles para la industria, ¿no? Sobre todo por el repunte que hubo durante el COVID, de crecimiento que no estaba previsto, y bueno, pues ahora hay esa contracción, ¿no? Y lleva ya unos años y estábamos muy atentos a ver si había cambiado algo. La verdad es que no, o sea, preguntamos, investigamos, pero no vi, la verdad que no, seguimos un poco todavía no vemos mucho ajuste a los métodos, digamos, anteriores o tradicionales, ¿no? de trabajar. Porque además de las empresas desarrolladoras, las distribuidoras, los profesionales del diseño que se dan cita en este tipo de eventos, también acude público en general, más o menos especializado. Pero a grandes rasgos, ¿cuál es el perfil habitual de los visitantes de estas ferias? Pues para que la gente se haga una idea, la feria sería pues como en tamaño 4 veces la feria de muestras que de aquí de Gijón, y solo la zona de business sería como la feria de muestras ya, o sea, un cuarto de eso. O sea, tal cual el tamaño de la feria de muestras sería solo para negocios. Entonces, bueno, sí que es eso, hay 3/4 de la feria que está lleno de gente, porque las cifras, decenas de miles de personas, pero en negocios solamente debe haber más de 10.000 personas. Y bueno, tienes un poco ese tipo de bullicio, pero solo para negocios. Este año la Gamescom de Colonia, decíamos que ha batido récord de visitantes, más de 350.000 personas en 4 días. No en vano se ha convertido pues, en la principal cita del sector a nivel mundial. No sé si se nota la ausencia del E3, que era pues, el principal escaparate de la industria. Bueno, Gamescom siempre fue un bullicio tremendo, ¿no? Entonces, sí, supongo que se estará notando. Pasa que, bueno, no... nosotros, a ver, como siempre estamos en la zona business y el número de empresas más o menos es el que se mantiene estable. Y todo el mundo iba ya, pues no hay tanta diferencia, pero en la zona de público sí que me han dicho que era extremo, que no se podía uno mover. Entiendo sobre todo respecto a la expectación de la presentación sobre todo de las grandes empresas del sector, que normalmente se fijaban o ponían el foco en el E3 para presentar sus novedades de cara a los próximos años, y quizá en esta ocasión o en estas ocasiones, desde que el E3 dejó de celebrarse, ponen el foco, no sé si en este caso en la Feria de Colonia o también en la Feria de Tokio, en Japón, que se va a celebrar ahora en septiembre. Sí, correcto, vaya. Yo creo que es la forma de... Sí, tienes razón. Las grandes empresas, no sé si hasta en el momento que ha cambiado este mapa o este paradigma de la presentación anual en el formato ferias, ¿hasta qué punto optan ahora también por concentrar las presentaciones de las novedades en eventos propios? No sé si monográficos como alternativa a estos otros escaparates. Pues, por ejemplo, está la BlizzCon, que es la típica de Blizzard, y bueno, Nintendo también tiene la suya y demás, pero bueno, no... Sí, a ver, tienes que ser una empresa muy grande para que la gente quiera ir a un evento específico de tu empresa. Y también una empresa, digamos, un poco... Porque, a ver, dentro de las empresas en videojuegos hay, pues como en cualquier otro ámbito, ¿no? Hay empresas que, aunque son muy... aunque tienen mucha venta y sacan mucho adelante, pues no son, digamos, la gente no les tiene simpatía.
por poner un ejemplo, no sé, pues a lo mejor a una feria de Apple la gente iría por el tema de que somos los de Apple, somos muy nuestros, o de Linux, pero una feria de Windows la gente diría, trabajo con esto un poco por circunstancias, pero realmente no soy fan de esto, ¿sabes? Entonces hay empresas así grandes empresas que sí tienen su propia feria, pero no es tan habitual. Es también muy habitual, por ejemplo, que tengas un pabellón dentro de Gamescom, dedicado a ti, dentro de una feria. Esto, por ejemplo, se veía mucho antes con EA. Electronic Arts tenía un pabellón propio en Gamescom, ¿no? Por ejemplo. Y para una empresa como la tuya, como Meteor Byte Studios, ¿qué impacto tiene para los productos y servicios que ofrecéis un espacio como el que comentabas de Gamescom? ¿En qué medida es determinante especialmente para establecer, digamos, que contactos dentro de la industria? Bueno, para mí es fundamental, ¿no? Todavía ya esto ya de años, pero bueno, es lo típico, te da cierta credibilidad, hay algún tipo de cribado, ¿no? A la gente que va a esas ferias, porque no es fácil tampoco meterse un viaje internacional. Nadie que vaya a esa feria va por gusto, ¿no? La gente va porque va buscando unos objetivos profesionales, ya sean clientes, ya sea financiación, ya sea colaboradores, lo que sea, pero la gente va un poco a lo que va, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tener acceso a estas ferias, sobre todo, bueno, Gamescom, lo que decías, a Tokyo Game Show podría ser otra opción. Antes también la Game Connection en París, también hemos ido, EGX en Londres. Son ferias que son potentes y tienen para los que estamos buscando, pues eso, oportunidades de negocio y demás, pues son muy interesantes, ¿no? Sin desmerecer tampoco las ferias pequeñas, que son más de industria, más de, digamos, más de un poco de establecer contactos, pero a lo mejor no tienen esa dedicación tan definida en hacer negocio y mover dinero. Porque ya que lo mencionas, ¿cómo se prepara la participación en una de estas ferias en una empresa como la tuya? ¿Qué es lo que tienes que llevar? ¿Qué es lo que tienes que preparar previamente? Porque ya que lo apuntabas, no es simplemente ir hasta allí. No. El que vaya hasta allí pensando que va a encontrar cosas allí pierde el 90% de lo que... No sé si hay que cerrar citas ya previamente, por ejemplo, con inversores. Se empieza a organizar un par de meses antes para cerrar citas, en nuestro caso con clientes. Pero bueno, el que es inversores o editoriales pues busca eso, o colaboradores, empieza siempre entre 2 meses y 1 mes antes, en sistemas de reuniones, en sistemas que tiene la feria, que tiene varios, y bueno, uno se va configurando su agenda para los días que vaya, y también a lo mejor quieres ir a algunas charlas, algunas conferencias, porque a lo mejor te interesa alguna tendencia nueva o alguna herramienta nueva que quieres utilizar, y tienes una charla ahí pues relativamente accesible, ¿no? La empresa se fundó en 2016, casi una década de trabajo ya con títulos propios, también con colaboraciones y trabajos para otros estudios, en un contexto además que está en constante cambio, lo acabas de apuntar. Actualmente, ¿qué es lo que más demanda el sector? ¿Qué tipo de propuestas? Pues ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos viendo un montón son juegos de terror. Juegos de terror pequeños, indies, con un poco ese estilo Bruja de Blair, de estilo Paranormal Activity para los más jóvenes, así que sean más, pues terror un poco... Survival, ¿no? Sí, más se lleva mucho juegos de terror en primera persona, donde no te ves, ¿no? Solo ves como si estuvieras tú jugando. Y se lleva mucho eso, pues que hay un monstruo estás en una mansión abandonada o en un bosque o en una fábrica antigua o lo que sea y te persigue un monstruo. Eso hemos visto un montón últimamente. Phil, quería preguntarte porque con esta perspectiva global, pero desde aquí, desde Asturias, hace unos años erais en torno a una docena las empresas asentadas en el Principado, se llegó a crear una asociación, UNEVA, Unión de Empresas de Videojuegos de Asturias. Yo quería preguntarte en qué punto se encuentra. Te lo pregunto porque además su página web no se actualiza desde 2017. No sé si es un síntoma clave. Bueno, pues como bien dices, nosotros cuando empezamos UNEVA ya estaba casi, bueno, lo que dices tú, ¿no? Frenando un poco la actividad. Llegamos tarde a ese barco, no sabemos si hubiéramos podido ayudar un poco a tirar por él, pero la realidad es que esta industria es muy complicada, no es hacer un juego y vendes y ya está, ¿no? Es un poco pues como puede ser la música, que también es muy complicado. O el cine, ¿no? Son industrias que no tienen una salida directa tan fácil, que la visibilidad, hay muchísima competencia, claro. La visibilidad es difícil y bueno, pues a cada uno, hay muchas empresas que empiezan, pero luego tienes que buscarte un poco tu pequeño nicho, ¿no? Donde meterte, donde vendes, o bien que si hay algún servicio que hay algo que se te da especialmente bien haciendo tus juegos,
si lo puedes ofrecer como servicio y si resulta que eso es ofertable como servicio, ¿no? Porque no siempre, a lo mejor se te da muy bien algo que no tiene mucha demanda, ¿no? Entonces, bueno. Y sobre todo porque para quien nos escuche hay que entender, esta semana de hecho hablábamos de la animación 3D para un documental y mencionaba la diseñadora que es un trabajo muy minucioso, muy al detalle. Lo mismo sucede con esa animación, por ejemplo, en los videojuegos. Es decir, la gente puede pensar que este tipo de productos se confeccionan, se desarrollan en cuestión de meses, pero es trabajo incluso de muchísimos años. Sí. La verdad es que es mucho trabajo. Un poco la concepción del videojuego, a nosotros yo siempre digo que nos hace daño que la gente por menos de 1.000 euros hace una web hoy día. Una web, lo que se dice una landing page, ¿no? Una web para simplemente de información sobre tu negocio se hace con menos de 1.000 euros. Entonces la gente piensa que, pues digo yo, que por 2.000 o 3.000 o 4.000 tendré un videojuego. No. Son proyectos completamente, o sea, es una escala, varios órdenes de magnitud por encima de eso. Y es que es así, es que dices, bueno, voy a hacer este sistema aquí que debería llevarme, según lo ves, dices, esto no debe llevar nada, y cada pequeño detalle de los botones que se mueven así allá, cada pequeña minucia está pensada y hecha a lo largo de a veces de horas, una pequeña minucia simplemente, pero es que si lo dejas de hacer, digamos que el juego, esas minucias, esos pequeños detallitos, digamos que el juego se ve muy estático y se ve poco profesional y luce poco. Entonces, como todo el mundo lo está haciendo, tú lo tienes que hacer también, digamos, ¿no? Y además, para desarrollar un videojuego hace falta un equipo grande. Bueno, o tiempo. Una de dos, o mucho tiempo o equipo grande, espacio o tiempo, lo que uno elija. Mencionábamos antes, cuando arrancó Meteor Byte Studios, mencionábamos también esa paralizada asociación empresarial que reunía a las distintas firmas aquí en Asturias, y un poco más cercano en el tiempo, en 2022, recuerdo que se anunció la creación de lo que se denominó Asturias Game Hub, una iniciativa que se presentaba pues con el objetivo de fomentar e impulsar el talento, los proyectos, los negocios dentro del sector de los videojuegos aquí en Asturias. ¿Qué recorrido tuvo? Pues se hicieron unas cuantas charlas interesantes con ponentes interesantes del sector. Sé que se trajo a gente de Madrid y de otros lugares, pero bueno, por dar un poco, se trajo a gente de... Bueno, nosotros somos un hub, digamos, no hay hub aquí, somos unas poquitas empresas, pero hay sitios como Madrid o Barcelona que tienes decenas en cada sitio. Pues se trajo a los expertos allí, se dieron charlas, y yo creo que vino bien para dar un poco visión a la gente de aquí. Pero por lo que fuera no se continuó. Nosotros no estábamos metidos en ese tema. Fuimos como público, pero bueno, no somos no somos partícipes de lo que ocurre, no sabemos. Pero bueno, supongo que pues como todo, ¿no? Aquí falta un poco de masa crítica de gente, ¿no? Este año habéis sido 2 empresas asturianas las que habéis participado en la Feria de Colonia. Recuerdo que en otros años erais más, 5 o 6 incluso. Lo hacéis con el apoyo de Asturex. ¿Percibes que falta más inversión pública o privada? ¿O ambas? A ver, yo es que es una empresa muy difícil, ¿no? O sea, digo, el invertir en videojuegos, ya sea de forma pública o privada. Hay que medirlo bien porque es el dinero de todos, ¿no? En caso de que sea privado es el dinero de uno, pero bueno, es dinero que no querrá tirar. Entonces, tú ponte que a lo mejor un proyecto de videojuegos, por pequeño que sea, no va a bajar de 6 cifras, ¿vale? Y alguien tiene que meter 6 cifras, y luego la realidad es que hay juegos que salen y venden 5 o 10.000 copias y dan pues 50.000 euros. Entonces no puedes... ¿Y cómo se recupera esa inversión? Si no hay un plan de empresa, un proyecto detrás. Entonces, ni siquiera con un buen plan de empresa, ni siquiera con todas las de la ley, tienes por qué salir adelante. Es complicado. Entonces yo sí que me parece muy acertado lo que hace, por ejemplo, Asturex, que tiene planes tiene ayudas que no son muy grandes. Por ejemplo, para Gamescom sí que tuvimos una ayuda de unos 1.300, 1.350 euros este año, que está muy bien porque la feria son varios miles de euros y te ayuda y permite que hasta las pequeñas empresas puedan ir. Pero bueno, pero luego una vez estés allí, pues gracias a la ayuda de instituciones y demás, pues joder, tendrás que
tendrás que luego ser tú el que busque allí los Claro. inversores y que puedas tú avanzar. Lo mismo con un inversor, ¿no? Si te va a meter dinero, tiene que verlo muy, muy claro, tienes que darle unos números ya de, mira, tenemos estos Tienes que darle una seguidores. seguridad. Exacto, tenemos este número de seguidores en el juego, miles y miles y miles de seguidores que ya nos están siguiendo, entonces a lo mejor ahí puedes conseguir financiación. Hoy día conseguir financiación con una idea no se estila. Hace 15 años se hacía, pero hubo tanta gente que se perdió tanto dinero público y privado que ahora ya no ves, la gente lo tiene como, oh, Dios mío, no, en videojuegos sí que no me voy a meter dinero. De hecho, al hilo de esto que mencionas, hace aproximadamente un mes leía en el diario El País que se hacía eco de la situación que atraviesan varias empresas españolas del videojuego, particularmente de Madrid y Barcelona, donde se concentra la industria, con decenas de despidos sobre la mesa en el marco pues de una crisis que tildaban de global, pero que solo tenía esa dimensión negativa en lo laboral, porque es una de las industrias que más crece en términos financieros. En ese artículo se exponían principalmente dos claves. Por un lado, el impacto de la IA, porque muchas funciones que realizaban diseñadores y programadores, bueno, pues ahora según algunas empresas, o al menos eso entienden, las pueden hacer mejor o peor a través de aplicaciones de IA para ahorrar, obviamente, en costes de personal. Y por otro lado, quizá lo más importante al hilo de esto de que mencionabas, que a raíz de la pandemia y de un impulso del consumo de videojuegos se había producido pues importantes flujos inversores y que ante un comportamiento menos exponencial, digamos, más reequilibrado a los tiempos actuales, se habrían retirado. No sé si compartes el análisis. Yo creo que lo segundo es más importante que lo primero. Yo creo que la IA no es un factor tan... Porque la IA es suficiente para algo limitado, algo cutre, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos lo que hablamos antes, ¿no? Que necesita un nivel de pulido que la IA no te va a dar. Y en programación genera mucha deuda tecnológica la IA también. Entonces, sí que puede usarse como herramienta y a lo mejor puede acabar con algún puesto de trabajo, pero yo creo que lo gordo... Pero es un complemento, digamos. Sí, yo creo que lo gordo fue lo del tema del... de las desinversiones, ¿no? De la desinversión post-COVID que hubo. Se lanzó mucha gente, sobre todo, ves muchos cierres de empresas que se lanzaron en un momento de... A lo mejor estaban funcionando a un nivel intermedio, digamos, y muy bien, y de repente subieron varios pisos más arriba porque tenían inversión y apostaron, duplicaron, triplicaron, cuadruplicaron. Sobredimensionaron, ¿no? Sobredimensionaron mucho el tamaño de sus equipos y a raíz de eso luego cuando vino la época de contracción pues no pudieron reaccionar, ¿no? Yo creo que tiene un poco más que ver con eso. Ya de cara al futuro, a un futuro más inmediato, ¿en qué trabaja Meteor Byte Studios en este momento? Pues estamos trabajando en un juego que llevamos ya haciendo tiempo, será nuestro tercer título lanzado, de KRX, pero bueno, trabajamos eso, bueno, y también en un título para otro desarrollador que no podemos mencionar todavía, pero sí que por lo demás nosotros vivimos con clientes, nosotros hacemos servicios de porting, que es llevar un juego del ordenador a las consolas, a los móviles, etcétera, es un servicio técnico, puramente técnico. Y bueno, es un poco lo que nos ayuda a funcionar, ¿no? Pues muchos éxitos a futuro. Phil Muchas González, gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer. Vosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Chao. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Repasamos ahora la crónica deportiva con Miguel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo negocia los últimos flecos para la llegada del central zurdo David Carmo. El portugués nacionalizado angoleño de 1,96 metros es propiedad del Nottingham Forest, aunque jugó las dos últimas campañas cedido en el Olympiacos griego. Al margen de ello, la plantilla seguirá en el Requesión esta mañana preparando el partido del próximo sábado ante la Real Sociedad, que se disputará a las 7 de la tarde en el Carlos Tartiere. Veljko Paunovic tan solo tendrá la baja de Lucas Aijado por una lesión muscular. A la citación volverá Alberto Reina tras su expulsión en Villarreal y no se descarta que pueda jugar de inicio. También se espera que sea de la partida una jornada más el marroquí Ilias Chaira. Todos nos estamos adaptando a la categoría, ya lo vimos en el partido del Madrid, en la segunda parte, que le podemos hacer frente a cualquier equipo y sobre los fichajes yo creo que vienen para aportar y ya los estamos viendo en el entreno que están aportando. Ayer fue día de presentación en el Sporting con la puesta de largo de Mamadou Loum. El centrocampista apunta a ser la gran novedad en la lista de Ser Garitano de cara al choque del viernes a las 9:30 en el Molinón frente a la Cultural Leonesa. Para ese duelo es seria duda Gaspar, que sigue trabajando al margen del grupo. En la presentación del senegalés, el presidente ejecutivo David Guerra habló sobre el préstamo participado mediante el cual el Grupo Orlegui inyectará al Sporting 11 millones de euros. Lo que se puede decir es que nuestro compromiso
con el club y con este proyecto es un compromiso a largo plazo, y eso es lo que hemos intentado detallar y hemos intentado llevar a cabo con mayor o menor acierto durante este tiempo. Y esta fórmula que hemos elegido es la fórmula para continuar con esa estabilidad y con ese crecimiento en estos momentos en los que estamos viviendo. En cuanto al mercado, la contratación de un extremo y un defensa para el perfil zurdo siguen siendo la prioridad. Y en hockey, el telecable ya está en marcha. El equipo Xixonés inició ayer por la tarde la pretemporada, aunque con ausencias. Durante las primeras semanas de preparación, Natasha Lee únicamente podrá contar con 8 jugadoras. Vicky Careta, Marta Piquero, Nuria Almeida, Judith Cobian y Mariona Colomer se incorporarán más tarde a los entrenamientos una vez que finalicen sus compromisos con sus respectivas selecciones por la disputa del europeo. Asturias Hoy, en clave económica. 5 minutos para que den las 9. De momento todo al rojo en lo que va de semana en el IBEX, que aún con todo resiste por encima de la cota de los 15.000 puntos. Sí que se registraron subidas importantes ayer en el selectivo español. Es el caso de Solaria, que subió más de un 8%. Se contagiaban en positivo otras energéticas. Los que más cayeron, los bancos. Y al otro lado del Atlántico, decepción con los resultados de Nvidia. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Nvidia logró récord de ingresos y beneficio, pero no convence a los inversores. ¿Por qué? Realmente, como bien dices, los resultados que ha presentado son muy buenos y superan las estimaciones. ¿Cuál es el problema y por qué está cayendo un 3% después de la cotización de los mercados fuera de hora? Porque realmente lo que le está decepcionando es la guía de ventas de cara a futuro. Seguramente también porque las estimaciones que había eran muy optimistas. Lo que sí que parece es que, a pesar de que su CEO sigue esperando una demanda muy alta, sí que parece que hay cierta desaceleración después de todo el boom que hemos tenido de gasto de inteligencia artificial en los 2 últimos años. Y el principal punto negativo que tiene Nvidia es que sigue bloqueado las ventas de chips a China, que parece que se puede solucionar, como ya pasó con otras grandes empresas tecnológicas, a cambio de ese pago del 15% de los ingresos al gobierno estadounidense. Pero la incertidumbre viene un poco por ahí, ¿no? Porque esa guía de ventas de cara a futuro pues ha decepcionado un poquito, y eso está haciendo pues que los inversores, también teniendo en cuenta que la cotización de Nvidia se encontraba en zona de máximos y que también había subido mucho, pues los inversores están optando por hacer un poquito de caja, caídas más o menos tímidas para la subida que había tenido Nvidia, caídas de un 3% se pueden considerar unas caídas razonables. Entiendo que con este panorama, con este análisis de los resultados, aunque ayer Wall Street cerraba en verde, los futuros vuelven hoy a posicionarse en rojo. ¿Qué apuntan para el IBEX? Bueno, en el Nasdaq sí que están cayendo, pero ligeramente. Ahora mismo están cayendo en torno al 0,20% y el resto de índices americanos están planos, y aquí en Europa la apertura viene ligeramente alcista. En el IBEX futuros en torno al 0,30 arriba y prácticamente lo mismo un poco en Europa. Es cierto que, bueno, sorprende un poquito porque además a todo el ruido y a todo el plano geopolítico que estamos teniendo con Francia también se une esa moción de confianza en Países Bajos, y hay que tener en cuenta que eso, junto un poco también a la debilidad que estamos teniendo del, digamos, lo que era el motor de Europa, Alemania, pues está complicando un poco la negociación que está teniendo la Unión Europea para hacer frente a los aranceles americanos. Y eso, pues bueno, sorprende un poquito que toda esa inestabilidad que hemos conocido esta semana pues haga que los mercados hoy estén en positivo, pero de momento pues sí que tenemos esa apertura ligeramente al alza. Precisamente destacaba al inicio el rally alcista de Solaria, suma buenas valoraciones que impulsan su cotización en el IBEX y arrastra, decíamos, a otras energéticas como Acciona, que subía ayer por encima del 2%. ¿Qué gusta tanto de este valor? Sí, Solaria, hay que recordar también que en el último año había caído mucho y el inicio de año hasta mayo por ahí fue bastante decepcionante. De hecho, cuando todo el mercado subía, pues estaba cayendo, pero sí que en los últimos 3 meses ha remontado un 100%, entre otras cosas, bueno, porque se ha metido digamos, un socio estratégico nuevo en la compañía, y también porque ha tenido pues unas firmas de algunos PPAs un poco por encima de lo esperado, seguramente también porque ha habido una regulación en Estados Unidos, vamos a decir así, menos mala de lo previsto, ¿no? Y todo eso, pues bueno, se ha juntado junto con una valoración, pues eso, insisto, que por las caídas ya era atractiva, y está haciendo pues que evidentemente esté teniendo un rally muy importante. La subida de ayer viene como consecuencia de que UBS pues le sube su precio objetivo, y eso pues está animando muchísimo no solo a Solaria, sino como bien decías, a todo el sector.
Pues veremos lo que sucede en esta penúltima sesión de la semana, penúltima sesión también del mes de agosto. José Antonio Antuña, muchísimas gracias. Que tengas buen jueves. Gracias, buenos días. Menos de un minuto para que den las 9. Se quedan ahora con lo que hay que oír y este equipo regresa mañana puntual a partir de las 8. Inside something there is a rush of greatness and hope that stands in front of our lives. I've fashioned my future on films.